Hola, buenas, me llamo Karim El Aissaoui y hoy nos encontramos aquí en la pista de los Ploms de atletismo y hoy explicaré los tacos de iniciación. Empezamos, primero es que están hechos de metal y tienen 3 puntos de apoyo para los zurdos y para los diestros, tienen una maneta para donde poder cogerlos y tienen los tacos estos para que no resbale. Hola, buenas, soy Karim, el de antes, el que os ha explicado los tacos de iniciación, y hoy haremos una práctica para ver cómo se inicia. Empecemos. Aquí están los puntos de apoyo, depende de si eres zurdo o diestro, te colocas con el pie que quieras. Empecemos. Ponemos los pies y esto está a 120 grados. Tenemos la salida y os haré ahora un ejemplo de cómo se empieza. Cuando el juez diga listos, los participantes se levantan y cuando diga ya, pues te salen. Y esto es todo por hoy. Hola, buenas, me llamo Hakim Hamid, soy estudiante de ciclo formativo grado superior de animación y actividades físicas y esportivas, y hoy nos encontramos en las pistas de Reus Ploms donde hacemos las prácticas, y hoy os voy a enseñar el starting o tacos de salidas profesional, y hoy veremos este que es más profesional y veremos las diferencias con lo que ha explicado mi compañero antes, Karim, el de taco de iniciación. Hoy veremos el profesional. Vamos a ello. Este taco se utiliza para las carreras de velocidad y es el que se utiliza en campeonatos mundiales, olímpicos, etc. Los olímpicos y los profesionales llevan un micro aquí, un altavoz, enchufado a un cable, y este taco lo bueno que tiene es que se puede regular dependiendo de la zancada de cada atleta. Si eres zurdo, pues lo pones más para atrás, depende. Y también lo que tiene bueno es que se puede regular la altura del pie donde se apoya. Y bueno, aquí si puedes acercarte, por favor. Aquí tenemos para saber los centímetros de cada atleta, su zancada y tal, y lo que he dicho antes se utiliza en el 200, en el 100, en 110, en el 400, todas las carreras de velocidad. Y muchas gracias. Buenas, soy Abdel Hakim, el que os ha explicado antes el cómo consiste en starting o los tacos profesionales, y ahora vamos a hacer una práctica, un ejemplo para que veáis cómo se hace la salida con ello. Y lo que vamos a ver, como os he dicho antes, se puede arreglar o ajustar, depende de la zancada de cada atleta, si es zurdo, si es diestro, si le va bien poner un poco atrás, un poco delante, depende de su altura, su estatura. Y yo personalmente lo pongo en esta posición porque me va más cómodo, eso depende de cada uno. Y así lo pongo. Lo que consiste en la salida es que el juez de la carrera, que son varios, y el que da la salida dice a sus puestos, el atleta se pone un poquito para atrás, cuando dice a sus puestos, el atleta va hacia su salida, se coloca, se pone bien, el pie, un dedo del pie tiene que tocar el suelo, y se sale con la pierna más fuerte, la más hábil, la débil se queda más para atrás para que luego haga la zancada. El juez dice listos, el atleta se pone hacia arriba, cuando dice ya, se sale, ¿vale? Y esto es lo que he dicho antes, en la salida del 200 y 400, como que es en curva, el starting se pone un poquito más hacia aquí, porque así coges menos curvatura,
y cuando son de recta, 110 va y a 100, el starting se pone hacia adelante para que el atleta salga hacia adelante. Y gracias por el vídeo, espero que les haya gustado y a ver si hacemos más.